Hoy, viernes 21 de marzo, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a los criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era temido por un profeta. Palabra del Señor. Hace pocos días se dio a conocer un descubrimiento que llenó de horror e indignación a la sociedad mexicana, especialmente para mi estado, en el que fue hallado un rancho que por fuera parecía un lugar para adiestrar caballos, pero cuando un colectivo de personas buscadoras de desaparecidos encontró los indicios de que ahí más bien se entrenaban personas para el crimen organizado. Pero ese era el menor de los horrores, ya que fueron hallados otros vestigios, tales como ropa, zapatos, objetos personales, armas y restos humanos. Pruebas que apuntan a que aquel rancho fungía como centro de tortura, exterminio y desaparición de personas. Sí, al puro estilo de los campos de concentración de los nazis, actos inhumanos que creíamos haber superado como humanidad. Pues no, nos damos cuenta de que este tipo de atrocidades siguen aquí y ahora, muy cerca de nosotros. Este horrendo hallazgo abre aún más la herida de tantas familias que quizá por años han buscado a un ser querido que la delincuencia les arrebató. Madres que renunciaron a conservar sus manos femeninas y delicadas para llenarse de callos empuñando el pico y la pala, para sacar de la tierra lo que les podría dar al menos el consuelo de saber dónde terminaron sus hijos. Hijos, hermanos, padres, amigos, que quizás su único delito fue creer en una oferta esperanzadora de trabajo, o negarse a cooperar con los criminales, o tener algo que ellos querían, o simplemente estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que no solo les arrebataron la libertad y luego la vida, les quitaron hasta la dignidad de recibir cristiana sepultura, un lugar donde sus familias pudieran llorarles. La situación de los desaparecidos hace eco en las lecturas de la palabra de Dios de hoy, empezando por la primera en el libro del Génesis, en donde el joven José es literalmente desaparecido por sus hermanos,
que primero pretendían matarlo por envidia, pero terminan vendiéndolo como esclavo, llevando a su padre Jacob solo los restos de su ropa ensangrentada. El dolor inconsolable de Jacob nos recuerda al de las personas que entre los montones de ropa y zapatos que se hallaron ahí, buscan encontrar algo que haya pertenecido a sus familiares, para al menos conservar una parte de ellos. En el Evangelio escuchamos la parábola de los viñadores homicidas, que a manera de alegoría presentan la maldad de los que no se tientan el corazón para golpear, herir y matar a una persona, solo por ganar poder o bienes materiales, o por quitarse de su camino un estorbo. Una parábola que Jesús decía por sí mismo, que padecería en su propia carne la crueldad e injusticia de los hombres. Estos dos pasajes tienen en común la desgracia, que de ningún modo es atribuible a la voluntad de Dios, sino a la perversidad del hombre que se aleja de Dios. Pero también tienen en común lo que ha de surgir de la situación que vivimos ahora, la esperanza. Aquellas historias bíblicas dan un giro inesperado, y donde solo parecía haber horror y maldad, surgió la misericordia y la salvación, convirtiéndose José en alguien que resurgió de un calabozo al más alto puesto para ser el que tendería una mano a los mismos hermanos que lo traicionaron. Y Jesús, quien fue desechado por los hombres, su muerte y resurrección se convirtieron en la fuente de perdón, gracia y salvación para la humanidad. Y de este hallazgo, como de tantos que se dan prácticamente a diario, es difícil todavía encontrarle un lado positivo. Pero ves tantas historias de resiliencia, de solidaridad, de esperanza. Vemos que todo esto hace que las víctimas alcen la voz, se unan y presionen a la autoridad y a la sociedad entera a tomar conciencia y hacer algo para corregir el rumbo. Mientras vemos estos actos de barbarie, también vemos brillar tantos actos de nobleza y humanidad, mostrándonos que no todo está perdido. Y en medio de todo esto, donde tantos podrían reclamar a Dios por ser el primer y gran desaparecido, porque parece tan justo reclamarle: ¿dónde estás ahora que más te necesitamos? ¿Dónde estabas para evitar que les pasara esto a nuestros familiares? Basta voltear para ver que Dios está ahí, guiando los pasos de los que buscan, renovando las fuerzas de los que siguen sin rendirse. Dios siempre ha estado allí, pero en momentos como estos es cuando podemos ser más conscientes de ello. Fuerza y fe a todos los familiares de las víctimas. Que tengas un día lleno de bendiciones.